Bueno, de las cosas que Dios nos habla y vamos aprendiendo, en mucho se nos va quedando o en poco se nos va quedando. Todos tenemos en una forma o en una manera una conciencia que Dios nos dio, una conciencia que Dios nos dejó. Él nos puso esa parte en el corazón para darnos cuenta qué sucede, qué está pasando, si es bueno, si es malo. La conciencia nos dicta muchas de las cosas que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien. Pero tú alcanzas a discernir en realidad si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Tú alcanzas a comprender si lo que haces en realidad es malo, pero tú crees que es bueno. Lo alcanzas a entender, porque hay una ley moral, y la ley moral la puso Dios. Esa ley moral se establece claramente espiritual en la vida de todos y cada uno de nosotros. Al darnos cuenta que las cosas que nosotros hacemos para nuestra propia conciencia, a través de la palabra nos dice o nos dictamina si hemos hecho las cosas correctas o no correctas. Ese Dios que legisla la moral, que determina quién es el que está haciendo bien y quién está haciendo mal, Él nos establece un lineamiento a través de sus mandamientos, un lineamiento o lineamientos que nos dicen claramente qué es bueno y qué es malo. Hoy el ser humano se ha estado perdiendo porque ya no escuchan su conciencia. Aún mucho más de eso, ya muchas personas la conciencia ya la tienen cauterizada. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esto ¿por qué es lo que sucede o por qué sucede que llegamos a tener muchos problemas nosotros mismos con nuestra propia conciencia? ¿Por qué será? Hay quienes dicen que cuando la conciencia te dictamina un bien o un mal, tú estás tratando de escuchar tu voz interna o tu yo, como le llaman por ahí, ¿verdad? Y eso te pone en una situación de luchar con tu mente y dictaminar si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto. La conciencia que Dios nos dio, la conciencia que Dios nos dejó, establece claramente en nuestras vidas un parámetro o una línea de vida para estar bien, para bendecirnos. Precisamente para eso Dios nos dejó la conciencia, para bendecirnos y para que tú y yo, como agentes morales, agentes responsables, como seres humanos, tú determines y tú escojas si quieres estar bien con Dios o no quieres estar bien con Dios, si quieres lo bueno o quieres lo malo. Eso es la conciencia. Pero ¿por qué nuestra conciencia en ocasiones ya no nos dictamina lo que es bueno y lo que es malo? Porque hay veces, como dice la Escritura, y lo dijimos hace un ratito, porque hay ocasiones que las personas dicen que eso es bueno a su conciencia o a su criterio, sabiendo que es malo. ¿Por qué? Recuerden que hoy en el mundo se están viviendo cosas muy trascendentales para las generaciones futuras. Trascendentales porque a través de nuestra mente, recuerden, a través de nuestra mente, que Satanás sabe y conoce muy bien, ¿sí? Genera o crea formas de pensar o criterios y formas de pensar diferentes a la voluntad de Dios. Hoy en día, recuerden las ideologías de género que se han transmitido de una forma impresionante y siguen con una función
obviamente, de crear una conciencia negativa a la voluntad de Dios. Todas las ideologías de género hoy están traspasando la moral de Dios. Y hay personas que las están aceptando, y al aceptarlas, esas personas están diciendo que lo que dice Dios es malo y lo que ellos creen es bueno. Pero vamos a suponer o vamos a entender que esas personas no conocen de Dios. Pero ¿qué hay con nosotros que conocemos de Dios? ¿Qué hay con nosotros? ¿Tú sabes discernir? ¿Tú sabes discernir? Sí, se escucha. Es que no lo he aprendido, ¿verdad? Está bien. Tú sabes discernir, pero se escuchaba bien, fíjate. Bueno, está bien. Tú sabes discernir hoy, siendo cristiano o hijo de Dios o hija de Dios. Tú sabes discernir qué está sucediendo en tu vida, qué está pasando en tu vida. ¿Por qué estás aceptando cosas que para ti o a tu criterio son buenas? Pero recuerda, tú estudias la ley de Dios, escuchas la moral de Dios y tú estás atendiendo la voz de Dios. ¿Hasta dónde ese pequeño o grande detalle de ser cristiano? Digo pequeño, ¿saben por qué? Porque muchas personas no valoramos el ser hijos de Dios, las grandes promesas que tenemos para nosotros, que tiene Dios para nosotros. Y nuestra conciencia en varios hijos de Dios piensan que estamos bien. Pero hoy, a la luz de las Escrituras, Dios nos va a revelar hasta dónde nosotros estamos bien o estamos mal. Dentro, fíjense, de nuestro sentir cristiano o disque cristiano, ¿verdad? Por eso aceptar ser hijo de Dios y crecer en Cristo como cristiano tiene mucho que ver en nuestro andar, en nuestro caminar, para que me entiendan, en nuestros frutos. Tu conciencia te ha dicho no hagas esto, no hagas el otro. Tu conciencia te ha dicho, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dejaste de hacer el otro? O ya tu conciencia se está apagando. O ya tu conciencia ya no está haciendo lo correcto. ¿Qué consideran ustedes? Cuando nuestra conciencia nos acusa, es el tema de hoy. Cuando nuestra conciencia nos acusa, imagínense nada más, que nuestra propia conciencia nos acuse. Vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, donde nos dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 10 al 13. ¿Ya lo tenemos? Génesis 3, del 10 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces él contestó, oí tu voz en el huerto, y como me di cuenta que estaba desnudo, me oculté. Y Jehová le dijo, ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? Y Adán contestó, la mujer que tú me diste me ofreció del árbol y comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y comí. A partir del pecado empiezan las excusas.
La palabra de Dios hoy nos revela algo impresionante. Cuando tú veas a una persona que se excusa, es porque está involucrada en el pecado. Cuando yo acepto mi responsabilidad y le digo, Dios, me equivoqué, es porque estás en la luz de Jesucristo. Cuando yo me excuso y echo culpas a los demás, que porque me hicieron, que porque esto, que porque el otro, porque aquello, algo sucedió en algún momento que comimos del fruto que Dios nos dijo que no comiéramos. Y a nosotros no nos dijo que comiéramos de cierto fruto, ¿verdad? Pero Él nos dijo que la paga del pecado es muerte. Y recuerden que el pecado va matando nuestro espíritu, poco a poco, y nos va alejando de esta gracia de Dios. ¿Recuerdan más o menos, o un poquito, en la semana Joel ha estado poniendo ciertas citas bíblicas en el grupo, donde nos hace recordar los pecados que nos separan de Dios y aparte que por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Esto, si tú lo vas valorando, es un tesoro para tu vida, porque eso va a hacer que al inicio pues nos va a empezar así como a rozar nuestra conciencia, nos va a acusar nuestra conciencia, o lo que dijimos en el título, o nos va a excusar nuestra conciencia. Siempre, de acuerdo a la palabra de Dios y de lo que estamos viendo, el pecado daña la relación del hombre con Dios. Y ese pecado provoca una división entre Dios y nosotros. Y cada uno de nosotros provoca una división. Y esa división lo vemos con lo que acabamos de leer con Adán y Eva. Provocó que se dividiera. Fíjense, ahí es donde entra y se fragmenta la mente de Adán. Es que estos temas se ponen, híjole, cuando empiezas a escudriñar la Escritura y lo empiezas a estudiar, dices, no puede ser, Dios, de veras que hay algo impresionante cuando escudriñas las Escrituras. En ese momento la mente, cuando entra el pecado a la mente de Adán y en el espíritu, se fragmenta. ¿Saben lo que es la palabra fragmentar, verdad? Se hace cachitos, se divide y ya no sabe qué está sucediendo, porque era uno con el Señor. Adán y Eva eran uno con el Señor y su comunión era con Dios. Y cuando entra el pecado se divide su mente y empiezan a entender qué es el bien y qué es el mal, pero sin entender, porque no conocían el mal. Sin entender el mal, empezaron a provocar por medio del pecado el mal, sin entenderlo. Y ellos no sabían que estaban haciendo mal, porque no conocían el mal. Es ahí donde muchos de nosotros, pensando hacer lo bueno, estamos haciendo lo malo, porque nos excusamos. Nuestra mente está fragmentada en muchas de las cosas que vivimos alrededor del mundo, en donde nos bombardean ideologías, pensamientos, cosas ideológicas y sobre todo la manera de vivir. Nuestro ambiente alrededor de la familia genera mucha fragmentación en la mente de las personas. Adán y Eva tenían una comunión y una relación con Dios en la cual ellos, dice la Escritura, que no había en ellos maldad alguna. No había maldad. No conocían que era malo y que era bueno. No lo conocían. Pero cuando Dios les dijo, ¿comiste acaso? Fíjense, impresionantemente es donde viene, ¿no? ¿Comiste acaso de lo que te dije que no comieras? O sea, del árbol que no comieras. Y en vez de decirle Dios, sí comí, ¿verdad? Sí comí, Dios, perdóname.
O sea, muchas veces nosotros, sí pequé, Dios, pero es que me hizo que pecara. Porque me vio mal, porque me gritó, porque me odió, porque esto. Es que, Señor, pues... Y se empiezan las excusas. Y cuando las excusas empiezan, miren, tener cuidado, porque Satanás sabe que cuando nosotros nos empezamos a excusar, él sabe cómo atacar tu mente para empezarte a meter más y más y más excusas hasta que llega el punto de que tu mente no entiende qué está sucediendo y se empieza a cauterizar. Por eso no es bueno delante de Dios decirle, Señor, pues es que pues todos están mal, Señor, pero yo, pues no, ¿verdad? Como el fariseo, si se acuerdan, ¿verdad? Todos están errados, Señor, porque mira, este me dice esto me está acusando, me está diciendo el otro, y me excuso, sin darme cuenta que al conocer yo de la palabra de Dios, la misma palabra es la que me empieza a decir, a ver, oh hombre, oh mujer, ¿por qué te excusas? Esto en la palabra de Dios, cuando te revela esto, Dios, debemos de tomar atención y debemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque miren, ojo, esto es emocionante a la luz de las Escrituras y de lo que vamos aprendiendo. Adán no conocía el mal. Adán era una persona íntegra. Adán era una persona recta, correcta, con principios morales, éticos y sobre todo el amor de Dios. ¿Sí? Entra el pecado por la desobediencia. Y al entrar el pecado, en esa desobediencia, fíjense cómo empieza el pecado a separarlo, a fragmentar su mente, a separarlo de Dios y a pensar diferente como muchos de nosotros llegamos a pensar. Cuando se fragmenta, empieza a ser diferente Adán y Eva. Cuando tú ves cambios de humor en una persona, si me regalas tantita agüita, por favor. Tantita agüita. Gracias, ya está. Sí. Cuando tú veas cambios de humor en una persona, que tú dices, ay, ya cambió, mira, esta persona está cambiando, se está volviendo así, se está volviendo asado. Cuando tú veas algo referente a eso, ten cuidado, ora por ella, porque se está separando. Sin darse cuenta, la persona se está separando. Esto es interesantísimo a la luz de las Escrituras. Miren, acompáñenme en Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo 15, 8. ¿Ya lo tenemos? Dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Sí se dan cuenta? Miren, cómo Dios nos pone las cosas, pero a veces como no escudriñamos y no queremos comprender la Escritura, o no la entendemos, porque muchos decimos, es que no la entiendo. Cómo Dios ahí nos revela impresionantemente que yo puedo decir o venir, estar aquí, ay Señor, aleluya, wow, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Pero qué dice? Mi corazón ni siquiera está aquí. Ni siquiera está aquí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué Dios nos revela ahí? Que la persona dice una cosa y hace otra. Y eso
es la confusión que tenemos y la confusión que Satanás mete, porque Dios es un Dios que no es de confusión, sino de paz. Cuando hay una confusión en mi vida, algo está sucediendo. Tengo que estar alerta. Tengo que estar alerta, porque cuando yo empiezo a confundirme, quiere decir que estoy haciendo algo que no está sobre la dirección de la palabra de Dios. Adán empezó a excusarse. Si Adán era a semejanza de Dios y Eva también, tenían sentimientos conforme a los sentimientos de Dios, ¿verdad? Pero ahora sus sentimientos estaban perturbados. Sus sentimientos estaban perturbados. Fíjense, es interesante eso, ¿verdad? Como Dios es Dios perfecto, dice que Él conoce el corazón de las personas, conoce la intención de las personas. Él conoce bien lo que hay en el corazón. ¿Qué tipo de intención tenemos? ¿O cómo actuamos? ¿O cómo estamos nosotros tratando? Según de decir que somos lo que somos, sabiendo que nosotros mismos no nos damos cuenta de que no lo somos. Cuando Adán empezó a descubrir que su mente ya estaba perturbada, sus pensamientos ya estaban fragmentados, él empezó a querer excusarse sin antes ponerse a pensar y discernir. Fíjense, y discernir, fue cuando se rompió el discernimiento, porque ahí es cuando empezó a entrar el discernimiento, pero como el pecado todavía estaba en Adán, no discernió nada, porque le dijo, tú comiste. Fíjense, Dios ya se lo estaba diciendo, y Adán lo sabía que había comido del fruto, pero él no quiso aceptar esa realidad. ¿Qué fue lo que hizo? Señor, lo más cercano posible, lo más cercano posible a la excusa, lo más cercano. Señor, es que, pues la verdad, mira, la mujer que tú me diste me hizo comer de ese fruto. Ahí empezó, fíjense, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Ustedes creen que no se le vino luego a memoria? Híjole, sí comí, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Dios lo confrontó. En su mente Dios lo confrontó. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y lo primero, por el mismo pecado que Adán había cometido, ¿qué le dice? Como les dije, se fragmentó su mente se dividió. Entonces, como no entendía el mal, no sabía que excusarse era malo. Pero hoy Dios sabe que tú sí sabes que excusarse es malo. Adán no lo sabía y se excusó. Y le dijo, la mujer que tú me diste me dio del árbol. Esto, hermanos, trae a nuestro pensar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado y le echamos culpa a los demás? Es que me hizo pecar. Es cuando también nos excusamos por el diablo. Ese cochino diablo, mira, nada más me vino a poner la botella aquí enfrente. Pues ni modo, voy a echarle, ¿no? Oh, ay, mira cómo me está viendo ese hermano. Te empiezas a excusar. Y cuando empieza la excusa, como se los dije, la mente se empieza a cauterizar. Ya no se da cuenta la persona si eso es correcto o es incorrecto. Entra en el proceso de ir su mente fragmentándose más y más y más, hasta que se cauteriza la conciencia, y lo que la persona dictamina o cree correcto, eso es lo que para él es correcto, no la moral de Dios.
no la moral de Dios. Lo dijo muy bien Mateo, ¿sí o no? Lo dijo muy bien. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sabemos que dentro de la palabra, cuando Dios nos empieza a revelar, dice que Adán se dio cuenta que estaba desnudo, ¿verdad? Siempre estuvo desnudo. ¿Por qué ahora se dio cuenta que estaba desnudo? ¿Por qué? Porque su conciencia, recuerden, se había fragmentado. Él no conocía que estaba desnudo y era malo. Él no conocía. Él podía estar desnudo, su esposa desnuda y sin problemas, porque no sabían, no conocían el mal, no conocían la morbosidad, el adulterio, la fornicación, no conocían nada de eso. Pero cuando se hace la fragmentación de su mente y peca, algo sucede en el interior de Adán, en el interior de Eva, que dice: me vi desnudo. ¿Cómo, Adán? Si siempre habías estado desnudo. Esto, a la luz de las Escrituras, nos empieza a decir que el pecado te hace ver desnudo. El pecado te hace ver que tú eres, o cualquiera de nosotros que cometemos el pecado, somos incapaces de poder reconocer en ocasiones, si no nos sometemos a Dios, no alcanzamos a reconocer que hemos pecado. El mismo pecado, por eso se acuerdan de, no he podido dar el tema porque ya estaba por darlo esta semana, pero no se me complicó, sino hubo algo que teníamos que dar este tema para entender el otro que viene, el de los pecados, que muchas veces no entendemos que es pecado y seguimos haciéndolo y pensamos que está bien, lo que yo les decía. Pero ahora con este tema vamos a comprender mucho de lo que habla, porque la conciencia dictamina qué tanto tú estás pecando. ¿Por qué creen que se le llama en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, por qué creen que al diablo se le llama el acusador de los hermanos? Porque todo el tiempo está, míralo, fíjate qué está haciendo, fíjate cómo lo está haciendo, fíjate que ya pecó, fíjate que esto, fíjate que el otro. Ese es el acusador de los hermanos, el que acusa, el que todo es para él, Satanás, todo está mal, porque Satanás no ve nada bien, todo lo ve mal y acusa a las personas. Por eso es el acusador de los hermanos. Y sabes que Satanás no puede acusar tu conciencia lavada con la sangre de Jesucristo cuando tú realmente te arrepentiste. Llega el pensamiento, sí, pero ya no te puede acusar delante de Dios. Pero como algunos de nosotros, nuestra conciencia está cauterizada, fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17 a 19. Efesios 4. Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, en la vanidad de su mente. O sea, vanidad quiere decir creyendo que yo tengo la verdad o la razón. ¿Me explico? Teniendo el entendimiento, ¿qué dicen sus Biblias? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, fíjense, ignorancia que en ellos hay, por la dureza, ¿qué dice? Ahí está el detalle, diría Chespirito, ahí está el detalle.
por la dureza del corazón de las personas, la mente está entenebrecida. Y después nos dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, fíjense, la sensibilidad se pierde, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Wow, eso sí está refrescante a la memoria. Cuando el corazón está cauterizado, cuando el corazón está duro, no entra nada, ni la palabra misma de Dios entra. No entra la palabra de Dios. Al no entrar la palabra de Dios, no nos revela qué es pecado y qué no es pecado, porque la palabra de Dios es la que hace como una luz entra a una ventana. La ventana no genera la luz, pero la ventana puede dejar entrar la luz. Al entrar la ventana, la luz, si tú le permites, corres las cortinas y entra bien la luz misma va creando una atmósfera de visión amplia, conforme tú le dejes entrar la luz a tu mente, a tu corazón. Pero si mi corazón está duro, endurecido, aquí lo dice claramente, mi entendimiento está entenebrecido. Mi entendimiento, creo que todo es, como se los dije, le empiezas a decir a cosas buenas, le dices malas, y a las malas les empiezas a decir buenas. Y esto pasa mucho, ¿por qué? Porque así como en el principio nos lo dice, el pecado empieza a separar y a dañar la relación de Dios con el hombre, o más bien del hombre con Dios. Aquí depende de cada uno individualmente de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si tú, esto es interesante también y lo van a ver, por qué se hacen las atmósferas, por qué se hacen los ambientes. Porque si yo estoy separado de Dios o tú estás separado de Dios, te empiezas a separar de los demás, de la luz. Te empiezas a separar de la luz. Y esto aparentemente, ¿verdad? En el criterio humano, diríamos, es que los demás no me quieren. Excusándome, ¿verdad? Es que los demás no me aceptan. Es que los demás son una bola de hipócritas. Es que los demás, excusa y excusa. Ante Dios las excusas no valen nada. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero ante Dios las excusas no valen nada. Dios conoce el corazón y el corazón del hombre es pesado o es visto por Dios, y Dios sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones. Y parte de ello Dios nos revela y empezamos a discernir por medio de la palabra tantas cosas que suceden. Yo no sé, porque no conozco el corazón de los hombres, ¿verdad? Solamente Dios. Pero cuando Dios nos revela la palabra, dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y empiezas a comprender que dentro de una relación humana, ¿sí? Llámese matrimonio, llámese familia, llámese sociedad, tienes siempre principios. Y uno de los principios para hacer una buena relación es la unidad. Si no hay unidad, no hay buena relación. Y si no hay buena relación, esa unidad no existe. Y es cuando Dios nos dice, este pueblo de labios me honra,
Viene y adora, viene y me dice, o ora, y cuando menos su corazón, ay, es que ese no me quiere, ay, es que esto, es que el otro, excusas, excusas y más excusas. La misma palabra de Dios nos revela que tú tienes que perdonar, no nada más 7 veces, sino 70 veces 7. Y que hay cuidado que no se haga una raíz de amargura en tu corazón, porque puedes contaminar a muchos. Y cuando se contaminan los demás, se empiezan a separar. Y se separan de Dios, y se separan de su esposa, y se separan de sus hijos, y se van separando de la sociedad. Dice la Escritura en el Salmo 66, 18. 66, 18. Por si recordamos un poquito de por qué Dios no escucha a veces o no atiende nuestras peticiones, ¿verdad? Yo puedo estar orando y decir, no, pues yo sí oro todos los días y esto, pero ahí va. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea que si hay pecado en tu corazón, Dios no te va a escuchar. Dios no va a atender tus oraciones. No las va a atender. ¿Y esto por qué? Porque la relación personal con Dios separó el pecado. El pecado separó mi relación. Y al separar mi relación, llega a suceder esto. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no, ¿cómo dice su Biblia? Para no oír su voz. Para no oír su voz. La iniquidad del ser humano, es lo que hace, o sea, el pecado, es lo que hace que Dios cierre sus oídos y no escuche. La separación, volvemos otra vez, la separación. ¿De qué? De la desobediencia. Pero aquí el punto no es que que mi iniquidad me haya separado de Dios. Aquí hasta donde yo acepto mi responsabilidad, mi iniquidad o mi pecado, yo lo acepto y digo, perdóname, Señor, yo he pecado. O el mismo pecado me excusa delante de Dios. Y le decimos, la mujer que tú me dices me hace pecar, Señor. El hijo que tú me diste es muy rebelde. Los hermanos, no se diga, son hipócritas, son odiosos, no se diga. Excusas, excusas y más excusas. Dice que tú y mi iniquidad, no la de los demás. Deja en paz a los demás. Tú y mi iniquidad nos han separado de Dios. Esto es personal. No es en un contexto, no es general, es personal. Por eso, y qué padre que es personal, ¿verdad? Porque si no ya nos hubieran arrastrado, o nos hubiéramos arrastrado unos con otros. Ya hubiéramos caído en el precipicio muchos. Pero cada quien con su iniquidad se queda. Y esto, en el amor de Cristo, yo se los digo, no permitan que los separe de Él. No lo permitan. Porque de repente, cuando menos pienses, a lo bueno le vas a decir malo y a lo malo le vas a decir bueno. Y es donde nos empezamos a excusar delante de Dios. Tomando nuestra responsabilidad de podernos decir a Dios, Dios, perdona mis iniquidades, perdona mis culpas, mis pecados, delante de ti me confieso pecador y ante ti, Dios, reconozco que yo
no los demás, que yo no he sido fiel a tus mandatos. Porque la Biblia dice que no es interpretación humana, no se interpreta humanamente, sino divina. Y cuando tú quieres interpretar la Biblia para los demás, te estás excusando. No puedes tú utilizar la Biblia para los demás. Solamente que Dios te empiece a mostrar muchas cosas para que tú juzgues lo espiritual y no a la persona. Pero para eso tienes que haber pasado un proceso. Porque cuando Dios te pone a que juzgues a las cosas que hace la persona, es cuando Dios dice: Señor, yo te pido por esa persona, que le ayudes. Yo oro por ella porque todo lo que está haciendo es incorrecto. Perdónala, Señor. Y te pones como un intercesor, no como un acusador. El acusador de los hermanos, recuerden quién es: Satanás. Las excusas han hecho la separación de Dios con el hombre por medio del pecado. Esa división también ha dividido a los esposos, lo que yo les decía, a las familias, a los hijos, los padres con los hijos, ha dividido en la forma general a todas y cada una de las personas que están en un mismo sentir y en un mismo espíritu, y está haciendo el enemigo su labor. ¿Por qué? Porque este pecado o el pecado está atrapando a muchas personas, porque se va cauterizando la conciencia, porque no reconocemos, no sabemos si es pecado o no es pecado lo que estamos haciendo. Que muchos sí lo sabemos, pero lo seguimos haciendo. Pero hay muchos que todavía no. Por eso la ley de Dios, o por eso la Biblia nos revela qué es pecado y qué no es pecado. Y cuando venimos nosotros a la palabra misma, nos dice, por ejemplo, dice que no te hagas imagen ni semejanza, o sea, que no te hagas un ídolo, ¿verdad? Y tú dices: pues yo no tengo ídolos en mi casa, yo imágenes no tengo. Pero ¿sabías que tú puedes ser tu propio ídolo? Tú te puedes idolatrar a ti mismo, diciendo que tú tienes la razón, que tú te la sabes, que tú eres... que ese es un ídolo, te estás haciendo un ídolo de ti mismo. Si la sabiduría viene de Dios, el conocimiento viene de Dios, ¿de quién viene? De Dios, no de mí. No es porque yo sepa, no porque yo tenga, no porque yo lo haya logrado, es de Dios. Dice la palabra en Isaías capítulo 64, versículo 7. 64, 7 de Isaías. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestra maldad. Híjole, ¿sí se fijan? Por nuestra maldad misma nos va marchitando, nos vamos arrugando en el corazón, nos vamos haciendo más duros en el corazón, nuestra propia maldad. Y cuando menos pensamos, ya nuestro corazón está tan duro que ya no queremos nada con Dios, ya no queremos nada con las personas, ya no queremos nada. ¿Por qué? Porque dice que no hay quien invoque su nombre. Y esto lo dice temprano. No, lo hace en una connotación aquí, no tanto del tiempo, temprano del tiempo, en el sentido de la mañana, sino temprano antes de que sucedan las cosas. O sea, temprano antes de que vayan a suceder las cosas. Que invoques a Dios, que le busques, que te apoyes en Él. ¿Para qué? Para que nuestra iniquidad no nos separe más.
Conforme nosotros vamos acercándonos más a Dios, Dios te va revelando más y vas, si es que Dios te empieza a revelar y te empieza a mostrar, vas tú sintiendo más misericordia por las personas. Vas sintiendo, aunque pase lo que pase, vas sintiendo más amor por las personas. Es la diferencia de excusarse y de tomar la responsabilidad delante de Dios. Cuando Adán culpó a Eva, en esa excusa, de una forma muy particular, empieza, como se los dije, a librarse uno de la culpa que tuvo, y empieza uno a que las mismas circunstancias sean en las demás personas culpables de lo que yo creé o generé. Muchas veces la esposa, el esposo, los padres, los mismos políticos, los mismos empleados, las mismas personas del gobierno, la economía, las condiciones, las situaciones, todo empiezas a excusarte y empezamos a excusarnos. Cuando Dios empieza a mostrarte que no es como yo pienso o como cada uno de nosotros creemos pensar, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios, nos hace algo con mucha precisión. Y con esto termino, porque la conciencia ya está saturada ahorita, por el momento, en algunos de nosotros. Y no vamos a poder entender lo que Dios nos está diciendo. Porque hay veces que son volátiles nuestros pensamientos. Algunos están aquí físicamente, pero su mente está lejos de aquí. No saben lo que Dios les está hablando el día de hoy. No saben lo que Dios les está tratando de mostrar. Sí, dice que si esto lo amaras más que a tesoro, más que al oro, esto te haría rico, riquísimo espiritualmente, riquísimo. Pero como no lo atesoramos, como no entendemos lo que Dios nos dice, sino venimos a una religión más. ¿Qué me dijo? Pues ni sé. ¿Qué escuchaste? Ni me interesó. Esto es oro molido. Depende de ti qué es lo que quieres hacer con este oro. ¿Desecharlo o mantenerlo? Pero fíjense que con esto termino, y cómo lo dice bien en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 13 al 15. 13 puntos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseos, para que me entiendan, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, la separación. Dios nos está revelando y nos está diciendo, primeramente, que la tentación no viene de Él. Él no tienta nada. La tentación viene de Satanás. Y a partir de la tentación, dice que cada uno
Cada uno es responsable de esa tentación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y volvemos un poquito al Génesis nuevamente para terminar y concluir, dice, fíjense, que Adán le dijo, la mujer que tú me diste, y luego le preguntó a la mujer, y le dijo, ¿qué pasó, mujer? Dice, la serpiente. La serpiente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Santiago que nos acaba de hablar ahorita, Dios nos dice claramente que no tomaron su responsabilidad personal y su conciencia en criterio humano pensó que delante de Dios se iban a justificar. Y cuando Dios probó el corazón de Adán y le dijo, Adán, comiste, porque fue una pregunta, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Él no aprendió delante de Dios a reconocer su responsabilidad. Dice que, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia o su deseo, ¿sí? O sea, su deseo es atraído y seducido. Cuando Adán fue seducido por el fruto que le dio Eva, él, en ese momento que Dios le preguntó, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Yo creo que todos y cada uno de nosotros ahorita estamos un poquito conscientes. Espera en Dios, ¿verdad? Pero si ya se cauterizó la conciencia, va a ser difícil aceptar. En ese momento, si Dios le puso ese sentir en su mente y en su corazón, le dijo, ¿comiste del fruto que yo te dije que no comieras? Él mismo en ese momento le había dicho, sí, Señor, perdóname, no me excuso delante de ti, porque tú conoces mi corazón y mis pensamientos. Si eso hubiera sucedido, es un criterio personal. Es un criterio personal, la humanidad hubiera tenido otro desenlace. Es un criterio personal. Si se hubiera arrepentido, Adán. Y no echarle la culpa a la mujer. Y la mujer a la serpiente. Las excusas han traído y perjudicado a la humanidad desde el principio de la humanidad. Si tú te sigues excusando, mira, con nosotros, o yo me puedo excusar delante de ustedes tantas veces pueda, pero yo a mí mismo me engaño. Porque así como se los dije, Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que estoy haciendo y la intención, sobre todo, de mis pensamientos. Y así como se los he dicho y conocemos la palabra, si es de Dios que tú estás con Él, que tú estás con Dios y que sigues a Dios, vas a permanecer. Porque las que son las cosas de Dios permanecen. Y las que no son de Dios desaparecen. Es ahí donde tu conciencia te dicta cuántas excusas has tenido en tu vida y cuántas veces realmente te has tú humillado delante de Dios y le has dicho, Señor, yo no vengo a excusarme, no vengo a decirte que mi esposa, que mis hijos, que las personas, que fulano, que sultano, yo no vengo a eso, yo vengo claramente a decirte, perdóname, Señor, me vengo a humillar delante de ti. ¿Por qué? Porque ya no quiero yo más la separación, ya no quiero separarme de ti, porque contigo lo puedo todo y sin ti nada podría ser. Cada uno de nosotros sabremos hasta dónde excusarnos. Ahí sí se los dejo en su criterio. Y cada uno de nosotros sabremos si no nos excusamos y vamos dignamente delante de Dios a decirle, Señor, ya no puedo más, me arrepiento. Espero que nuestra conciencia nos esté diciendo, ya no se equivoquen, ya no se equivoquemos. Porque al final,
una equivocación puede pasar, 2 equivocaciones, pero después una verdad, una mentira la puedes aceptar como verdad. Y lamentablemente esa mentira se puede generar y se puede ir creando más inconsciencia de la que hoy el ser humano está cauterizada su mente. Por eso se acepta todo menos la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro para terminar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú has hecho en nuestras vidas cambios impresionantes. Gracias porque has puesto en nosotros una conciencia clara sobre lo que queremos y más bien de lo que quieres en nuestras vidas y de lo que nosotros necesitamos hacer para que nuestra conciencia sea liberada. Padre, yo te pido que desates en mi mente pensamientos de iniquidad, de maldad, pensamientos que han hecho daño a mi vida, pensamientos que han hecho daño a mis seres queridos, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a las personas que amo y a las personas a mi alrededor. Padre, ayúdame a que mi conciencia dictamine bien entre el bien y el mal. No permitas que el enemigo me haga que mi conciencia se cauterice. Señor, yo tengo temor, tengo miedo de algún momento fallarme, en algún momento decir, o que tú me empieces a decir, estás haciendo lo incorrecto, y yo no me dé cuenta de lo que estoy haciendo. Tengo temor, Señor, de hacer cosas malas, y que ya mi conciencia se quede cauterizada. Padre, no lo permitas, Dios. No permitas que mi conciencia se vaya a cauterizar. Ayúdanos a liberarnos de todas y cada una de esas falta de perdón, para que no se vaya a hacer una raíz de amargura en nuestro corazón. Ayúdanos a liberarnos, Señor, de cadenas, de ataduras, de los sentimientos malos que hacen que mi corazón me separe de ti por medio del pecado. Que mi conciencia, Señor, dictamine lo que necesito para poder vencer el mal. Ayúdame, bendito Padre. No quiero caer en tentaciones. Solamente tú me puedes ayudar a librar. Todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor, es porque hay una conciencia cauterizada en muchos, aún en tu pueblo. Libera las conciencias, Padre. Rompe con cadenas, con ataduras que se han generado por medio de muchas maldiciones y sobre todo de las influencias negativas que Satanás ha metido en la mente y en el corazón de las personas. Gracias te doy, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que has hecho en esta congregación Palabra de Vida. Por tu pueblo santo Israel, Señor, que has estado liberando conciencias y hoy reconocen a Jesucristo como su único suficiente Salvador, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y hoy, Dios, reconozco que esa palabra tiene mucho poder para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para quitar, Señor, toda mala conciencia de nuestra mente y de nuestro corazón. Gracias te doy, Señor, por este plan maravilloso que tienes en nuestras vidas. Bendice y santifícanos cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén.